Hola, ¿qué tal amigos de Estrellita Fuentes? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana con una nueva entrevista. Y es que nos encontramos en la Universidad Vasco de Quiroga, donde se acaba de presentar el reporte del Índice de Desarrollo Democrático 2023 que encabeza la Fundación Konrad Adenauer, que tiene presencia en México y se encuentra con nosotros. Es un honor de verdad tener esta entrevista. Su representante aquí en el país, el ingeniero Hans Blomeyer. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto conocerlo y saludarlo personalmente. Por favor, el gusto es mío. Muchísimas gracias por permitirme discutir acá sobre los temas que nos preocupan, que nos apasionan, que es la democracia en México, la democracia en el mundo, y es un placer estar nuevamente aquí en Morelia, Michoacán, y particularmente en esta casa de estudios en la UBAC. Muchas gracias, ingeniero. Platícanos un poquito para nuestra audiencia, la gente que no conoce con precisión, en qué consiste la Fundación Konrad Adenauer, cómo es que surge y sobre todo, pues qué papel, en qué rol está fungiendo aquí en este país. Con mucho gusto. Las fundaciones políticas alemanas son un invento después de la Segunda Guerra Mundial. Todos ustedes saben, Alemania fue responsable de uno de los peores acontecimientos de la historia de la humanidad, que fueron 2 guerras mundiales y particularmente la segunda. Y terminando la Segunda Guerra Mundial nos preguntamos en Alemania pues cómo pudo pasar esto, qué falló, en dónde falló esa frágil democracia previo a la Segunda Guerra Mundial, la República de Weimar. Y fueron varias las razones, pero esencialmente fue debilidad institucional y apatía de la ciudadanía. Entonces, lo que nos dijimos como sociedad y sistema político, si queremos vivir en democracia de aquí a futuro, después del 45, ¿qué tenemos que hacer? Pues entonces tenemos que contribuir al fortalecimiento institucional, por un lado, y tenemos que inventarnos algo para tener la certeza de tener ciudadanos democráticamente comprometidos con esa democracia. Y como uno no nace ciudadano democrático, dijimos, bueno, entonces hay que hacerlos, hay que educarlos, tenemos que tener un sistema de formación constante de ciudadanos democráticos. Y entonces se construyó un sistema de 2 pisos, uno de información general, de información básica sobre el funcionamiento de la democracia, pero luego una construcción de segundo piso, porque la democracia no es pensamiento único. La democracia vive de la competencia de las ideas. Y de ahí se inventaron las fundaciones políticas que cada uno responde a una orientación, si se quiere, ideológicamente particular, y eso está vinculado a la presencia de partidos políticos en el Parlamento alemán. Pero las fundaciones políticas alemanas no son no son propiedad de los partidos políticos, sino son cercanos ideológicamente cercanos, pero independientes jurídicamente y económicamente. Y nosotros recibimos fondos públicos. Todo lo que hacemos es con financiamiento de fondos públicos, que tiene 2 implicaciones: auditorías permanentes, o sea, transparencia total, porque tenemos que explicarle al contribuyente alemán en qué gastamos ese dinero, y por el otro lado una cierta certeza en ese financiamiento, o sea, no tenemos que correr detrás de alguna fuente, sino tenemos un cierto derecho a estos fondos. Y la segunda conclusión importante fue, miren, si quieres vivir en democracia, preocúpate del vecindario. O sea, no puedes pretender vivir en una isla, o sea, en tu enclave democrático, y si estás rodeado de autoritarismos no importa. Tienes que ayudar a otros países. Promueve democracia, y por eso hoy en día estamos presentes en más de 110 países en el mundo con oficinas propias, lo cual nos permite una presencia global, si se quiere. Trabajamos en países que tienen democracia y también trabajamos en países que no la tienen todavía, porque tratamos de encontrar esos nichos en los cuales promover lo que es nuestro lema aquí en México: más y mejor democracia. Y en México estamos desde hace más de 40 años ya, fines de los años 70, que tenemos oficina en México y trabajamos en diversos proyectos para justamente fomentar eso: más y mejor democracia. Aquí el acento está puesto en México y la democracia, bueno, y en general, por parte de la Fundación. Ahora, acaban de presentar, ingeniero, el reporte del Índice de Desarrollo Democrático 2023. Estamos en curso con el 2024. Y me gustaría que nos compartiera un poquito cómo es que se formula este indicador que evalúa precisamente a los estados federados que tenemos en el país y mire precisamente pues,
más de 50 variables, ¿no? Desde las instituciones, el Estado que guarda las libertades, en fin, platíquenos un poco acerca de cómo se formula este indicador. Sí, es un proyecto que iniciamos en el 2010, o sea, llevamos ya 14 años. casi 14 años. Cada año se elabora este índice con una consultora que tiene su sede en Argentina, pero que tiene mucha experiencia en una cosa muy compleja, es cómo medir la calidad de la democracia. Y entonces se optó por hacer este estudio, en primer lugar, no solo a nivel nacional, porque los promedios esconden muchos detalles y muchas realidades. Y muchos desequilibrios. Por supuesto, porque no lo vemos medir el norte. no, obviamente, en un país de la complejidad, pero también de la diversidad como México, diversidad geográfica, política, económica, social, cultural, pues medir el promedio nacional nos diría poco o nada. Ese viejo dicho de que como México no hay dos, decimos no, perdón, como México hay 32. Y por eso nos dimos a la tarea de decir, bueno, a ver, miramos esas diferencias entre los 32 estados, lo cual genera una serie de desafíos porque tenemos que medir con datos que estén disponibles en los 32 estados. Y por eso estos 50 indicadores son datos duros, son estadísticas, no son inventos, son datos duros publicados cada año por entidades públicas mexicanas. O sea, no es una mirada desde afuera, sino son datos duros que los hemos ido a una compilación de datos en estas 4 dimensiones justamente, 2 de las cuales miden pues, tanto lo institucional como lo personal que hay de la democracia en estos estados, sus condiciones, su calidad institucional, etcétera. Pero luego mide una segunda parte que es muy importante, que tiene mucho que ver con la aceptación de la democracia en los ciudadanos, que son los resultados. O sea, si una democracia no genera resultados sociales y económicos, entonces, ¿para qué? ¿De qué tipo de democracia ¿De qué estamos hablando? Si es un concepto abstracto que puede tener muchas variables muy interesantes y muy atractivas, pero si no resuelve problemas concretos para la vida cotidiana, que tiene que ver con que si estoy bien o mal, si hay educación, si hay salud, si hay crecimiento económico, si hay empleo. Entonces, esos resultados de la democracia inciden muchísimo en la aceptación, y la aceptación tiene que ver con que me la juego o no en la democracia. Por eso se miden también estos resultados de la política pública en última instancia. Ingeniero, y bueno, pues es muy interesante la mirada que se tiene en esta ocasión hacia Michoacán, donde se observa que pues escala 2 lugares en el ranking con respecto al 2022, ocupando el lugar 26. Sin embargo, sigue permaneciendo en el umbral de bajo desarrollo democrático. ¿Cómo es que se califican este tipo de estados con un bajo desarrollo democrático? Sí, primero hay que resaltar 2 cosas más que son importantes. Uno, justamente porque sí son datos públicos, siempre hay que ver cuándo se publican esos datos públicos. Siempre es un año, en el año después. Entonces el índice 2023, para ser muy honestos, mide la realidad 2022, porque y lo presentamos en el 24, o sea, tenemos un jet lag ahí lamentable. Sí, porque si no queremos, si queremos medir con datos duros y lo que no se mide no se conoce, entonces obviamente los datos estadísticos de un país en el año 2022 se publican en el año 2023 al comienzo. Ahí empieza el trabajo del desmenuceo, del agregado, de la medición. Hasta que eso esté listo, termina de estudiarse el caso México en el 2023, y pues en diciembre tuvimos lista la publicación y ahora estamos en febrero presentándola en diferentes partes del país. Y la segunda cosa, lo mencioné en la presentación del día de hoy, hay que entender que esta medición que compara la performance de estos 32 estados en México, pues no los compara contra un ideal, como que si hubiese una democracia perfecta en alguna parte o en algún libro, y bueno, a ver si estos estados mexicanos están a punto de llegar a ese ideal o no. No se hace eso. Sería poco serio porque primero no existe una democracia ideal y lo descontextualizaría de la realidad mexicana. Esto es una comparación entre estados mexicanos. Entonces, el que saca 10 aquí en México no es que tenga una democracia perfecta, es el mejor de los 32. Y el que saca 0 es el peor de los 32, que no significa que no tenga ningún desarrollo democrático. O sea, uno no es perfecto y el otro no es un desastre, sino es dónde me ubico comparándome con los otros. Y lo interesante de esta metodología es que, a ver, todo lo que está aquí en este ranking es alcanzable.
porque si lo puede Yucatán, ¿por qué no lo puede Guerrero? Y lo que puede Aguascalientes, ¿por qué no lo puede Michoacán? Lo que puede Veracruz. Entonces, compárate con tus pares, no te compares con Suiza o con Suecia o con Alemania o lo que sea, compárate con tus pares. Entonces, también la mirada es decir, a ver, ¿qué hicieron estos? Y les va bien, ¿por qué no lo estoy haciendo yo? Entonces, esa es la cuestión de la utilidad de esta comparación, insisto que no es contra un ideal. Pero el problema de esta medición también es, si uno mide solo los puntajes, y convengamos que Michoacán subió en sus puntos acumulados, pero si todo el país subió, pues Michoacán sigue estando en el sótano, porque los otros también mejoraron. Entonces sí, yo mejoré mi puntaje, pero si todos suben, entonces Pero fue como fue generalizado, hubo mejora en varios aspectos. Que también tiene que ver con, por ejemplo, en la performance económica, tiene que ver con el rebote post-pandemia, donde todo... Hay una recuperación que pudiera ser más dramática y mejor. Y vamos a ver si esto se mide en 1 o 2 años, vamos a tener el efecto del nearshoring en términos económicos, donde vamos a ver también acentuarse la diferencia entre estados, porque estos efectos, por ejemplo, del nearshoring, no afectan a todos los estados por igual, o no todos están aprovechando de la misma forma. Y entonces puede ser que se acrecenten las brechas incluso, porque algunos están más rápido, más puestos y sacan mayor provecho de una coyuntura que no está hecha en México, pero de la cual México está aprovechando, porque vienen inversiones, generan empleo, generan bienestar. Ahora, ingeniero, en estos 14 años de medición, ¿cómo ha ido evolucionando el indicador en los estados? O sea, yo sé que usted ha sido muy enfático en que no se puede generalizar, pero ¿han habido avances con respecto a la construcción de la democracia en el país? Si miramos estos 12, 13 años de medición, lo que tenemos que constatar es que hay oscilaciones que parecen una curva de fiebre. O sea, no hay una cuestión lineal donde uno puede decir, miren, aquí se ha ido construyendo, no importa qué velocidad, pero digamos, en promedio ha estado subiendo, no. Ha habido altibajos, o sea, parece, existe una oscilación de una curva de fiebre, lo cual en cierta medida es preocupante porque nos dice o nos demuestra de que no hay una construcción paulatina de mejor democracia. O sea, como que avanzamos y retrocedemos, o sea, y eso es muy, en cierta medida, disparejo entre estados, aunque también se puede ver que hay una cierta agrupación de estados que siempre están arriba en el tercio superior. O sea, parece que están haciendo algunas cosas bien en forma consistente, y hay otros estados que están al final de la tabla donde como que no le pegan. Entonces, eso sí es consistente, más allá de movimientos en la tabla. A veces hay algunos que dicen, mira, qué sorpresa, esto subió, entonces hay que meterse en los datos y ver ¿y qué pasó? Estados que están en la punta, ingeniero, perdón que me interrumpa, son estados que están en el top económico, tiene que ver con la idiosincrasia, tiene que ver con las instituciones, con respecto a los que no logran levantarse, ¿o qué pasa? Otra vez es una mezcla de factores, como se miden tantos indicadores, entonces no depende solo de la performance económica, sino la Ciudad de México siempre estaría en primer lugar, porque pues es un hub económico, o no sé, Nuevo León estaría siempre arriba, y no es así. Ahora, si le digo un ejemplo, que el estado de Yucatán, para no hablar de Michoacán, porque estoy acá de visita y solo voy a decir cosas buenas de Michoacán, como corresponde, pero el estado de Yucatán, que no se caracteriza por su potencial económico, no hay gran industria ahí, etcétera, pero Yucatán ha estado en los primeros 5 lugares del ranking prácticamente en toda la línea. Y en seguridad está muy bien. Aparentemente algunas cosas lo están haciendo bien en forma consistente, a través de políticas públicas en forma consistente, que entonces va acumulando también posiciones ahí y se va ubicando y va afianzando su posición. Y en otros estados eso no sucede. O sea, no es solo la parte económica, porque acuérdese que la performance económica es una de 4 dimensiones. Claro. Entonces no todo pasa por qué tan bien está la economía, no todo pasa por si tengo mayor participación ciudadana, etc. Es un acumulado de puntajes, ¿no? Y es interesante porque también tenemos el ranking desagregado por las 4 dimensiones. Y, por ejemplo, en la dimensión económica, Yucatán no está en los primeros lugares, pero jalan las otras 3 dimensiones.
Y eso es lo que le da más peso. Y eso le da más peso. O sea, es para dar solo un ejemplo, y tenemos los ejemplos al inverso. Pues sí, como usted dice, pues muy complicado, muy complejo evaluar a todas las entidades federativas por igual. Sí, sí. Pero finalmente hay que medirse, ingeniero. Sí. Hay que medirse, y como usted lo señala, lo que no se mide pues no se puede evaluar y no se puede mejorar. Y bueno, en el caso de los estados que de plano no levantan, ingeniero, ¿qué recomendaciones podría usted hacer desde la mirada histórica de todo lo que está ocurriendo con respecto a los estados que sí han estado haciendo bien las cosas y estos estados que están rezagados? Yo creo que si hacemos una lectura a través de estos 12, 13 años y vemos cuáles son factores, nos llevan muy cerca a lo que estamos viendo en este año 2024, que no se ha medido todavía, pero sí hay elementos que creo que nos dan una pista sobre tanto oportunidades como aspectos preocupantes. Lo que obviamente incide son factores que van en creciente deterioro en México, y perdón si lo digo desde la mirada de una institución extranjera, pero si solo tomamos el factor de la inseguridad, porque siempre hablamos de la seguridad, no hablemos por favor de la inseguridad, porque ese es el fenómeno. Esa inseguridad incide en muchísimos factores. O sea, incide en la parte económica, porque las empresas dejan de invertir porque no se puede, incide en las libertades civiles, incide en un tema, ya que estamos aquí en un medio, incide en el tema de la libertad de expresión, que es uno de los factores que se midan en el índice. Entonces, el fenómeno de la inseguridad tiene un impacto muy fuerte y creciente, que jala a algunos estados para abajo, y nuevamente voy al caso de Yucatán. ¿Por qué está arriba? Porque parece una isla todavía con ciertos márgenes de seguridad que la colocan entonces en lugares más arriba. Y el otro factor que yo creo que incide fuertemente y tiene mucho que ver con los discursos justamente de los jóvenes que escuchamos ahora en la presentación, es el tema de la participación. Correcto. Y digamos, el opuesto de la participación es la apatía. O sea, donde ya hay brazos caídos, donde ya hay una sensación de que aquí no importa si voy a votar o no voy a votar, no importa, total, todas las ofertas no me convencen. Entonces, si ya me retiro del ámbito de la discusión, del debate, de yo hacerme cargo de mi democracia y esperar que el presidente de turno, el gobernador de turno, el alcalde de turno resuelva mis problemas, ahí es donde se pierde la lucha por la democracia. Ahora quiero otro dato que se destaca en este reporte, que por cierto invito a todos a conocer a través de la página oficial de la Konrad Adenauer, que hoy nos comparte sus datos, el hecho de que se incrementa la participación de los jóvenes. ¿Cómo esto ocurre? Es que ahí vienen los datos esperanzadores. O sea, lo que hemos visto en los últimos 2-3 años en México es que hay como que un remesón de decir, no solo por el tema del INE no se toca, pero ciertamente esas fueron expresiones muy visibles, sino vemos, escuchar hoy día a los jóvenes aquí en la presentación, la verdad que da una cuota no de esperanza, sino de ganas, de decir, no, aquí hay, perdón por el mexicanismo, chavas y chavos, que dicen, no, este es mi país, este es mi futuro, este es mi democracia, y yo acá voy a levantar la voz, voy a opinar, voy a ir a los debates, me voy a informar, voy a votar lo que te parece bueno votar. O sea, esto no es una cuestión ideológica si me gusta más una u otra candidatura, es un voto consciente. O sea, tú tienes la oportunidad y tienes la maldita obligación como ciudadano de por lo menos ir a votar. Y hay señales de que hay una efervescencia ciudadana, particularmente entre los jóvenes, decir, sí, esto me importa, esto me preocupa, y yo quiero saber lo que está pasando y quiero tener una opinión sobre lo que está pasando, y voy a no solo ejercer ese voto, no solo entre grandes comillas, sino voy a estar midiendo, voy a estar chequeando, te voy a estar mirando, gobernante, no importa a qué nivel, pero aquí no me van a pasar por encima, sino yo voy a ser un actor activo en esa mi democracia. Y eso es el principal mensaje. Si estos jóvenes van, se activan, no esperan el resultado y a ver qué me tocó,
sino qué me toca hacer, dónde me toca participar. Entonces tenemos esa parte fundamental de una democracia que es ciudadanos activos. Eso es lo que se necesita. Sin eso no funciona. Ingeniero, pues le agradecemos muchísimo este espacio. Yo sé que tiene su agenda muy ocupada, pero que nos pudiera compartir sus redes sociales y las de la Konrad Adenauer, por supuesto, para todas las personas que deseen conocer más acerca de este candidato. Bueno, estamos, como se debe hoy en día, en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, tenemos la página web. El IDD tiene su propia página web, los invito a idd-org.mx, porque ahí ustedes, es una página interactiva. Si ustedes están en un estado de México y quieren compararse con otro estado, pueden hacer estos juegos y a ver por qué a esto le va mejor que en mi estado. O sea, es una página interactiva que la invito a visitar y seguirnos en nuestras propias redes sociales. Ustedes busquen Fundación Konrad Adenauer México, les van a salir las redes donde pueden informarse dónde estamos haciendo, qué cosa, vengan, participen. Tenemos un set de actividades muy amplio, desde el fomento de la democracia, el Estado de Derecho, desarrollo económico social, relaciones internacionales. México es un país importante, es un país grande, es un país que tiene que involucrarse en los grandes desafíos internacionales de seguridad, de cambio climático, medio ambiente, de migración, desarrollo económico. Es un referente, o sea, México tiene mucho que ofrecer y tiene o debería ejercer un liderazgo en ese sentido. Un país del tamaño de México no puede reducirse a lo mío y acá adentro y nada más. Tenemos los que tenemos valores comunes de la democracia, y ahí México y Alemania tienen muchísimo en común, pues tenemos que meternos en esos debates internacionales también y asumir responsabilidades como naciones y como sociedades con mejor diálogo y más acción conjunta, ¿sí? Ingeniero Hans Blomeyer, pues queremos agradecerle muchísimo que haya estado conmigo, con su servidora Julieta Fuentes en este espacio. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos al desarrollo del próximo reporte. Muchísimas gracias a la audiencia, pero particularmente a ti y a tu programa. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Pues ahí tienen ustedes, querida audiencia, queridos amigos y amigas, al ingeniero Hans Blomeyer, quien es representante de la Fundación Konrad Adenauer, esta fundación alemana que trabaja en México a favor de la democracia. Síganos en nuestras redes sociales, coméntenos qué les pareció esta entrevista, y quiero agradecer muchísimo a la Universidad Vasco de Quiroga que nos haya permitido estar este día en la presentación de este importante reporte, también las facilidades logísticas para realizar esta entrevista, por supuesto al ingeniero Hans Blomeyer, a la Fundación Konrad Adenauer y a Jonathan Pérez, mi productor, a Diana Baez, también mi editora. Gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día.